Ah, ¿cómo va la semana? Bien. Amanece, que no es poco. Amanece que no es poco, ya atardece. Bueno, era por cierto la película. Y hablando de amanecer, ¿amanecemos o no amanece? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿En qué momento estamos? ¿Amaneciendo, anocheciendo, a mediodía? ¿Amanece la consciencia o no amanece? Amanece poco a poco, poco a poco. Amanece que no es poco. Ah, Bueno, pues hoy meditación. Antes de hacer ahí alguna práctica, siempre abrimos un pequeño espacio a ver si queréis comentar algo, que queramos, no sé, algún matiz, algún ángulo, alguna curiosidad, alguna dificultad sobre la práctica, algo que queráis comentar. Siempre es bienvenido y encantado de poder eso, poder mirar cualquier arista de la práctica. En algo que quieras comentar. Eso, desde alguna dificultad hasta algo que quizás me dé curiosidad indagar, algún tipo de práctica también que nos cause curiosidad, bueno, lo que queráis traer antes de practicar. Bueno, yo voy a hablar. Durante esta semana me venía mucho la palabra compromiso. Y es que al final a través de la meditación me estoy dando cuenta que está aumentando ese compromiso conmigo misma o- y por ende con los demás. Entonces estoy experimentando pues cosas diferentes que no había experimentado antes. Y me está ayudando también lo que hablábamos ayer en la formación, a esa voluntad, ¿no? Es como que va un poquito de la mano. Y bueno, pues simplemente comentarlo, que, que me ha venido eso durante esta semana. Sí, ayer hablamos de esto, ¿no? De como que Mm. la voluntad por introducir en nuestra vida más lucidez, más corazón, más determinación, en fin, todo esto. Y también decíamos al final, si había algo más importante que eso. Y que al final también cada uno, al final con su vida, con su tiempo, con su energía, pues al final uno decide sus preferencias, ¿no? Donde decide poner su energía y su conciencia. Y efectivamente poner energía en, por ejemplo, en la práctica de meditación, pues efectivamente requiere de una comprensión y de una voluntad sobre algo que se comprende como, ¿qué verbo, qué palabra podemos poner? Como tal vez lo fundamental de nuestra vida, que es una vida consciente, una vida lúcida, una vida con empatía, una vida con sensibilidad, una vida, en fin, con coherencia y también con valentía y con determinación y todo esto. Entonces decíamos eso, ¿no? Si realmente hay algo que pueda, no sé cómo decirlo, satisfacernos a un nivel tan profundo como puede ser esto. Y no quiere decir que nos reiteramos una prueba simplemente a esto, pero sí que es una cuestión de prioridades. Cuando decimos, por ejemplo, no tengo 5 minutos, 10 minutos para sentarme en el día. Digo, bueno, está bien, pero bueno, está claro que mis preferencias ahí están teniendo su impacto. Y efectivamente es un compromiso, pero un compromiso, ¿cómo decirlo? Compromiso dulce, o sea, es un compromiso el más rico que pueda haber. O sea, no es que diga, me voy a comprometer en, no sé, en una labor ardua y compleja y dificultosa. No, no, es simplemente el compromiso de sentarme en silencio, de sentirme, de observar, de abrirme a lo que soy, de disipar los posibles conflictos, divisiones y fragmentaciones que haya en mí. La voluntad de ver la inocencia en el mundo, la libertad, la voluntad de ver mi propia inocencia. La voluntad de conectar con lo esencial y no solo con lo aparente. Entonces, por eso decíamos, joder, ¿y qué puede haber algo más, no sé, como más satisfactorio que eso? Y aún así,
Para muchas personas es una dificultad el meterte tus 5, 10 o 20 minutitos en la agenda, ¿no? La vida al milímetro, el trabajo, la familia, lo otro, el de la moto, en fin. Libre albedrío y libre voluntad. Pero efectivamente, cuando uno comprende cómo esto puede repercutir en todos los demás campos de la vida, pues efectivamente el compromiso sale solo, prácticamente. Y todo el mundo, o sea, nadie podría decir, no tengo 5 minutos. Digo, joder, si no tiene un minuto tampoco, pues yo revisaría mi vida si no tengo un minuto. 5 minutos para sentarme en silencio y descansar, porque esa es otra. Al final, ¿descansar de qué? Del torbellino de la vida. Sabemos que vivimos vidas súper complejas, hay una sobreestimulación, una hiperactividad, un constante hacer por demostrar. En el fondo, inconscientemente este es el espejismo, ¿no? El hacer para demostrar que soy. Y ser no necesita ninguna demostración más que ser, no tiene que ver con el hacer. Así que bueno, en definitiva, nosotros siempre lo contemplamos como que la meditación solo nos trae bendiciones. Solo nos trae bendiciones y equilibrio y más coherencia. Dicho lo dicho, ¿aquí alguien de los presentes tiene dificultad para meter sus 5, 10 o 15 minutos en la agenda? Como se suele decir, hay alguien que negocie con la conciencia? Negocia, venga, va, de 5 minutos, venga, no, 10, venga, ay, venga, va. No, pero es que, Tony, como diría mi tía hace muchos años, hablas a pueblo convencido. efectivamente, y era un poco retórico porque efectivamente yo sé que los aquí presentes, si estamos aquí es por algo, obviamente. Pero bueno, también a la hora también de seguir motivándonos y también de alguna manera eso, contemplar la práctica como, o recordar que simplemente es algo que hemos decidido y que algo que podemos incorporar con, ¿cómo decirlo? Con deleite, que no es un esfuerzo, no es un trabajo más, una tarea más, una cosa más que me impongo. No, no, sí, ya lo sabemos, pero aún así cada vez un giro de tuerca más. No, este es mi momento de profundo descanso. Es mi momento de apertura, de lucidez. Es mi momento de salir del espejismo antes de caer otra vez de lleno en él. En fin, entonces dicho lo dicho, ¿algún comentario más o a practicar? Catalina, ¿algo más o a practicar? Yo creo que a practicar. Hay un silencio rico de fondo que creo que está esperando ser Vale, practicado. vale. Pues yo creo, mira, 5 minutos antes decíamos, Cata, ¿y qué meditación? Digo, lo que fluya. Vamos a ver qué comentamos, qué se comenta, qué se pregunta y lo que fluya. Me surge, para mí una de las formas como más directas de conectar con el momento presente, o sea, una práctica muy directa con 4 o 5 o 6 señales bien puestas, que se trata de reconocer lo que es autoevidente. También le decía a Cata, a ver, no podemos hacer 1 millón de prácticas distintas. Al final siempre practicamos lo mismo, pero cambiando un poco el enfoque y las señales. Pero al final meditar es meditar. Entonces, que no vamos a hacer hoy una meditación que nunca hemos hecho. Eso ya no puede pasar. Eso ya no puede pasar. Pero sí cambiamos un poquito el enfoque y sobre todo la adaptamos al momento tal y como surge. Y ahora, como digo, a mí me surgía eso, una meditación que yo creo que muy, muy directa y muy potente a la hora de reconocer lo que es autoevidente. Y alguien dirá, pues si es autoevidente, sí, pero a veces no reconocemos lo que es autoevidente. Y hay niveles de percepción profundos que son autoevidentes, pero que no los percibimos como tal. Entonces, en definitiva, vamos a hacer una práctica para eso, para reconocer de manera simple, espontánea y sin ningún esfuerzo lo que es autoevidente. Así que os podéis sentar en vuestra postura
Silenciar los micros. Sí, está perfecto. Bueno, pues cerramos los ojos y comenzamos por llevar la atención al interior. Un proceso simple y espontáneo para reconocer lo que es autoevidente, lo que es en el presente. Y lo primero que percibo, lo más inmediato, es la presencia de un cuerpo. Hay un cuerpo. Se puede percibir la sensación externa del cuerpo, el contacto con el suelo, con el asiento, el roce de la ropa con la piel, el peso. Y también hay una sensación interna del cuerpo, un sentir el cuerpo desde dentro. Hay unas sensaciones corporales, como una corriente de energía o un hormigueo. Hay un cuerpo. Y hay una respiración. Hay un cuerpo que está vivo y respira. Hay una inhalación, hay una exhalación.
Hay una vitalidad, una sensibilidad, un cuerpo que está vivo, que respira y siente. Hay una mente, hay un espacio donde aparecen y desaparecen pensamientos, ideas, conceptos, un espacio donde aparecen tal vez imágenes, memorias, proyecciones, una mente con su propia actividad. Y en esa mente también puedo observar tal vez espacios de no mente, espacios entre pensamiento y pensamiento. Puedo ver los espacios vacíos, los huecos. Contemplo. Hay un cuerpo, hay una respiración, hay una mente y hay un campo emocional. Tal vez haya emociones, sentimientos, un estado de ánimo. Puede ser evidente o puede ser sutil, un trasfondo, pero hay un campo emocional. Observa.
Puede ser un tono emocional expansivo, contractivo, tal vez neutro. Y ese tono emocional tal vez también se refleje en la postura, en el cuerpo, en el rostro. Hay un cuerpo, una respiración, una mente, un campo emocional y un observar. Hay un observar. Este observar es consciencia. Hay conciencia de los objetos, sensaciones, pensamientos, sentimientos. Y hay conciencia del sujeto. Yo soy. Una mera conciencia de ser. Una presencia. Yo soy una presencia natural, espontánea, siempre presente.
Hay consciencia del sujeto y naturalmente también hay consciencia de los objetos hay una apertura a lo que es. Y tal vez en algún momento también observe dispersión, desatención, descentramiento. Y eso también es lo que es. Hay un cuerpo, hay una respiración, hay un latir del corazón, hay una mente,
un campo emocional, un observar, una consciencia de los objetos, una consciencia del sujeto, hay momentos de presencia, hay momentos de ausencia, hay momentos de centramiento, hay momentos de dispersión. Lo que es lo que es, y se sonríe desde esta consciencia corazón.
Y ahora puedes tomar una tanda de respiraciones profundas. Suavemente puedes ir moviendo los dedos de las manos, de los pies, hacer ligeros estiramientos. Y cuando tú lo sientas, vas a ir abriendo poco a poco los ojos. Gracias, Tony. Gracias. Autoevidente, ¿no? Cuando hacemos a veces la práctica Big Mind, no sé si todos los presentes la habéis hecho o no, pero bueno, es una práctica muy interesante. Y cuando se entra en las voces transpersonales, hay una pregunta que se dice, por así decir, si meditar es tan sencillo, ¿por qué nos cuesta tanto? Y se responde, porque buscamos. Y si nos damos cuenta, con lo que hemos hecho ahora no hemos buscado nada, es simplemente hemos reconocido lo que es. No estoy buscando nada que no esté presente. Y es más, no es un esfuerzo, es simplemente un darse cuenta espontáneo de lo que es autoevidente. A lo sumo podría decir que dirijo el foco, inicialmente. ¿Dirigir el foco es un esfuerzo? Bueno, podríamos decir que requiere cierta dirección. Y ya sabéis aquí también todos los presentes que muchas veces hemos hablado de esas tres maneras de observar, ¿no? Concentración, contemplación, meditación. Pero finalmente deviene en un estado que no es una búsqueda, no es una tensión, no es un esfuerzo, es un mero darse cuenta de lo que es autoevidente. Incluido, como decíamos, de los momentos de dispersión, de desatención, de descentramiento, de ausencia. En definitiva, es muy simple, muy sencillo. Y nadie, por eso, cuando a veces hacemos retiros y la gente dice, es que es muy difícil. Y decimos, pero ¿qué es lo que es difícil si no hay que hacer nada? Dice, lo difícil es no hacer nada. Pero es paradójico, porque hacer nada es no hacer nada. Algo que no se hace no es ni fácil ni difícil. En fin. Venga, ¿algún comentario, alguna cosa? Bueno, una cosilla. ¿Qué hacer? Fíjate, ya me está traicionando la palabra. ¿Qué hacer? Es decir, se trata de observar, ¿no? Bueno, pues te iba a decir, ¿qué hacer con la consciencia del sujeto? Es decir, yo llego al sujeto y soy consciente del sujeto. Pero, ¿qué hacer? A ver, no hacer, observar, Reposar. reposar. Bueno, Ser. llega un punto en que el sujeto y la consciencia se funden. Pero claro, no sé si yo lo estoy creando o es una percepción. Date cuenta. Entonces, Mira, claro, yo me ha al final, surgido,
Al final iba precisamente a introducir esto, pero digo, no, no me voy a ir más lejos. Pero iba a hacer precisamente decir, observa si hay un yo. Esto que estás diciendo, obsérvalo. Porque por lo menos la sensación del yo está ahí. Otra cosa es, observa esa sensación, a ver qué es eso y a ver qué pasa. No estamos analizando, ni describiendo, ni filosofando. Lo que es autoevidente es que hay una sensación de yo. Ahí está esa sensación de yo, del sujeto. Ahora bien, ¿qué es eso? Eso entraremos otro día, pero cuando uno posa la atención en eso que llama yo, veremos a ver qué pasa, a ver qué es ese yo. Y efectivamente una cosa es la sensación de ser, yo soy, y otra cosa es poner mi identidad en algo que observo, en un objeto, yo soy esto. Y efectivamente el lenguaje siempre nos va a traicionar porque el lenguaje en sí mismo es dual y digamos lo que digamos está mal dicho. Porque cuando tú dices yo observo el sujeto es, como redundante, pues si el sujeto es yo. Así que partimos de eso, que el lenguaje per se es limitado y per se da vueltas en círculo. Por eso decimos, no voy a darle vueltas en círculo, voy a observar esa sensación de yo. ¿Qué es eso? Y a ver si es ese yo el que hace las cosas. Al final es autoevidente que hay una consciencia, hay hay un mero ser consciente. Y entonces aparece en la mente y dice, pero eso soy yo, eso es una idea de la mente, eso es un objeto, eso es una cosa. El observar no introduce ninguna idea, opinión, palabra o pregunta o concepto. El observar es observar. Si hay una sensación de yo, se observa. A ver qué es eso. Y veremos, bueno, por lo que cada uno tenga que ver ahí. Yo sí diría que al final, yo diría que es muy sencillo, no sé si es sencillo o no, pero sí que hay un discernimiento muy claro entre el yo soy y el yo soy esto. El yo soy no es nada, es ser. Pues, ¿qué hacer con el ser? No hay que hacer nada con el ser. El ser es ser. Claro, dices tú, ¿qué hago cuando se da ese reconocimiento? Nada, no hay que hacer nada, serlo. La Claro, lo que meditación pasa tiene es que ver que, con claro, serlo. ¿cómo lo eres? Siéndolo, si siempre lo somos. Si es lo único que es. Claro, pero a Estamos veces, aprendiendo el truco de, de reconocer lo que ya es que somos. Fíjate, es muy interesante, lo que dices. Fíjate la mente cómo se retuerce que dice, pero ¿cómo puedo ser lo que soy? Siéndolo. Es que es como muy retorcida. Entonces, por claro, eso como que necesito una conciencia de que estoy siendo. Es decir, nadie de nosotros duda de que es, de que está vivo, de que existe, es autoevidente. Pero, ¿cómo se es eso? Siéndolo, bueno, pero no sé, claro, necesitamos como una conciencia, quizá ordinariamente esto lo hacemos a través del hacer. A través del hacer nos damos cuenta de que somos, porque estamos haciendo cosas, ¿no? Claro, si suprimimos el hacer, ¿cómo percibimos que somos? Es decir, claro, para percibir que uno es no hace falta hacer nada, pero claro, como que la propia conciencia no es suficiente, como que no fuera suficiente, ¿no? hay una conciencia de la conciencia, vamos a decirlo así. Sí, ¿hay algún nivel más profundo que incluye sujeto, objeto? Sí, yo todavía no diría entrar ahí, pero no entrar en términos filosóficos. Mira, yo diría, hemos dicho concentración, contemplación, meditación. De lo que estás hablando ahora es de meditación, la presencia en el vacío, la presencia en la mera conciencia de ser. Punto. Perseverar ahí, descansar en eso, reposar en eso, me responde a todo esto. Como digo, yo no he querido entrar ahí porque ya digo, bueno, ya tendremos tiempo de ir poco a poco, pero finalmente queda ese es el nudo gordiano, el gran enigma, lo que estás planteando, esa noción del yo, esa sensación y cómo descanso en lo que soy, porque tal. La meditación propiamente dicha, el último estadio, nos lleva a eso, a descansar en eso y descubrir y reconocer lo que es a través de eso. Por filosofar podemos filosofar, ¿eh? Pero yo diría que la práctica precisamente estás hablando de la última fase. La presencia es descanso en la mera conciencia de ser. Cualquier pregunta, palabra, inclinación, filosofía es un hacer.
Y efectivamente, el truco, o donde estamos perdidos, es que nosotros nos definimos por lo que hacemos. Y por eso soy adicto al hacer, porque si dejo de hacer, dejo de existir. O eso creo. Hasta que descubro que yo no soy, o no necesito definirme por lo que hago, sino por lo que soy, porque yo ya soy. Es, de hecho, la única certeza, la única realidad que cuando uno persevera en la observación, lo único que permanece es la conciencia de ser. Todo lo demás va y viene. Pensamientos van y vienen, mis ideas de mí mismo van y vienen, mis ideas del mundo van y vienen, mis sensaciones corporales van y vienen, mis emociones van y vienen, los estímulos van y vienen. Lo único que permanece en el trasfondo de todo es esa sensación de ser. Y por eso todas las tradiciones te dicen, vete al yo soy, vete al yo soy, vete al yo soy, esa es la puerta, descansa en eso, déjate de hacer, déjate de buscar, descansa en eso. Y esa es esa para mí es tradicionalmente lo que se llama la fase ya de la meditación, la presencia del vacío, y del vacío de ser. Y aquí cada cual, en el desarrollo de su práctica, pues va viendo, pues si todavía estoy aquí, por ejemplo, vamos, a lo mejor ya llevamos, ya somos, como decirlo, hemos recorrido, hemos hecho llevamos un buen tiempo con la práctica y ya vamos viendo si puedo establecerme en la concentración, si puedo pasar a la contemplación, si ya puedo descansar sin apenas dispersión en esa conciencia de ser, bueno, cada uno en el punto en el que esté. Si os dais cuenta de lo que hemos hecho al principio, enfocarnos aquí, aquí, allá, son trucos para sosegar también la dispersión. Me enfoco aquí, me enfoco aquí. La concentración. Concentración muy suave, porque no estoy ahí fijo y rígido en un punto, sino que voy pasando. Y en un momento dado, consciente de los objetos, pum, me he ido a la contemplación, ya soy consciente de todo lo que está pasando. En un momento dado, pum, me doy cuenta del que se da cuenta, pum, entro en meditación. En fin, son trucos para llevarnos a eso. Y esto es practicar y serlo. Y es un gozo. Porque esa es la otra cosa, que cuando se es, la sensación, o no sé aquí cada palabra está mal, pero lo que revela esa sensación de ser es una lucidez, es un amor, es una conciliación, es una concordia, es una coherencia, es una dicha, es una gracia. Joder, pues quiere decir que cuando se suspende todas las olas de la superficie, en el núcleo, en el trasfondo, lo que queda es eso, y eso es lo que somos, o un atisbo de lo que somos. El audio, el micro. Entiendo que la bomba es cuando estás anclado en esa sensación de ser, pero en la vida cotidiana. Es decir, fuera de lo que es la Sí, sí. meditación, en Sí. mi actividad diaria. Sí. ¿En qué medida esa presencia o ese recuerdo o puedo descansar en una conciencia de ser mientras veo todo lo demás? Viendo el mundo con sus cosas y con el muñeco este dentro del mundo haciendo también sus cosas. ¿En qué medida eso se da? Bueno, pues la práctica. El muñeco va a seguir haciendo sus cosas en un mundo que hace sus cosas. Simplemente que hay una presencia en el trasfondo que se da cuenta de todo el tinglao y que no confunde su identidad con ningún fenómeno que aparezca o desaparezca, nada más. Pero el muñeco va a seguir siendo con su tipología, con sus condicionamientos, con sus cosas, el muñeco con sus cosas. El muñeco no va a salir volando, el muñeco va a tener los mismos gustos y disgustos. Es cierto que el muñeco también se va espiritualizando, sí, el muñeco se espiritualiza, sí, sí, sí. Se pule, se armoniza, se alinea a eso, sí. Pero con sus gustos y disgustos, porque el muñeco está en dualidad. El muñeco come y caga. Y siente atracción y repulsión, como cualquier fenómeno inscrito en dualidad. Pero no se pierde en eso, o no se confunde con eso. O se confunde rato, pero se da cuenta que estaba confundido. En fin, que nos ponemos muy místicos. Que a mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta. Yo encantado.
Yo diría bueno, seguiremos con nuestras prácticas de concentración, contemplación y meditación y sí, 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 es el momento ya de ir a fondo, a fondo. Claro, es que esto enlaza con lo que decías tú al principio. ¿Hay algo más apasionante? A ver, Joder, esto es apasionante. sí, sí, sí. Esta es una aventura preciosa. Emprendimos una aventura al descender aquí, ahora emprendemos una aventura de retorno a casa. Bien, aventuras. ¿Algo más, doña Catalina Rigui? De mi parte, del descanso, que venía muy cansada y esto me reactivó. O sea que gracias. Y se me venía que quizás como salieron las palabras, que a veces es tan difícil, al final las palabras, ¿no? El dedo apunta hacia la luna, pero lo que hablamos siempre también, la palabra agua no nos quita la sed, ¿no? A veces es difícil como poner en palabras estados que ocurren por aquí. Y se me venía que quizás en el foro terapéutico podría ser interesante hablar de la naturaleza de la mente, de cómo de la mente ego y de, bueno, esto de que decía Tony, el muñeco se puede espiritualizar. Bueno, el ego también, ¿no? Tiene muchos niveles y también tiene, yo creo que es un nivel espiritual y creo que es interesante hablar de la mente y del funcionamiento de la mente y del ego quizás en el foro terapéutico, si les parece interesante. Sí, sí. The Nature of Mind. Nature of the mind y las trampas que nos monta a veces. Eso no lo sé decir en inglés. Bueno, pues nada, pues un gusto. Nos lo apuntamos. Esto para la siguiente sesión de terapia y nada, a disfrutar de la aventura. Un Un abrazo. abrazo, un abrazo. Gracias. Gracias. ¿Estás aquí tú, no, Cata? Yo sí. Para que